Muy bien, hermanos. Hoy vamos a hablar de algo que todos nosotros hemos vivido en algún momento de nuestra vida. Bien. Y eso que usted y yo hemos vivido es el rechazo. ¿Alguna vez alguien aquí lo han rechazado? Levante su manito. Yo creo que a todos. ¿Alguna vez? ¿Alguna vez tú aplicaste a un trabajo y te dijeron no? No, qué pena, tú no. ¿Alguna vez aplicaste a un ministerio y te dijeron no, mira, ¿sabes qué? No, vamos a esperar un ratico. ¿Alguna vez te han rechazado los chicos aquí? ¿Los ha rechazado una niña? ¿O alguna vez, niñas, los ha rechazado un muchacho? Algunas dicen, no, a mí no. ¿Verdad? Pero la realidad es que a todos nosotros nos han rechazado. Y vamos hoy a estudiar esto del rechazo, y lo vamos a hacer a través de la vida de un hombre de Dios. Un hombre de Dios que fue rechazado por un pueblo al que sirvió. Y no vamos a hablar del Señor Jesús, porque Él es Dios, pero este es un hombre de Dios. Mire, hay muchas personas en la vida que usted lo van a incomodar. ¿Cuántos aquí han tenido personas o conocen personas que los incomodan? Que usted se estresa, solo se estresa viéndolos. Usted llega y usted puede que su cara no cambie, pero por dentro usted está diciendo, uy, ya llegó este man. No, qué pereza, esa señora que habla hasta por los codos. No sé si le ha pasado. O ese hombre que habla hasta por los, o ese hombre, ese muchacho, ese señor que es tan mal hablado. No, qué pereza estar con ese man, ¿cierto? Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos estado frustrados con alguien. ¿Le ha pasado? ¿Usted ha estado frustrado con alguien? ¿Usted le ha dictado clases a alguien? ¿Cuántos aquí le han dictado clases alguna vez a alguien, a una persona? ¿Cierto? ¿No te pasa que a veces cuando tú has dictado clases y esa persona no estudia, no aprende, que tú le das y le das y le das y no aprende? ¿Cómo te sientes tú? Frustrado. Y dices, no, esta persona no quiere aprender. O sea, realmente no quiere aprender. O no puede, o bueno, en fin. Muchas veces nosotros hemos estado maltratados, hemos sido abusados, despreciados y rechazados. No sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado eso y me ha pasado muchas veces. Y no me pasó solo cuando era joven, me pasó siendo adulto, me pasó siendo cristiano, me pasó estando en el servicio al Señor. Y hay algo con lo que todos los siervos trabajamos al Señor, le servimos al Señor, y es con nuestro corazón. Y la palabra del Señor que dice que cómo tiene que estar su corazón, guardado. Pero a veces guardar el corazón es muy difícil. Yo le hablaba de este siervo del cual vamos a estudiar hoy. Es un hombre que fue un profeta, pero también fue un juez. Su nombre era Samuel, el profeta Samuel. Todos conocemos acá quién es el profeta Samuel. ¿Lo conocemos o que alguien no lo conoce? Ahorita ya te voy a contar quién era Samuel. Samuel había sido un profeta de Dios desde que era muy joven. Si usted recuerda, para los que conocen y los que no conocen, le voy a contar que Samuel, su madre no podía tener hijos. Entonces esta mujer clamó al Señor por un hijo y Dios le dio un hijo, pero le dijo, si tú me das ese hijo, yo lo voy a poner a tu servicio por siempre. Te servirá en tu templo por siempre. Y entonces ese joven, ese niño, apenas tuvo cierta edad, siendo muy niño, fue entregado a un sacerdote que se llamaba Elí. Muy bien. Y Elí fue el encargado de la educación de Samuel. Entonces Samuel, este profeta, desde toda la vida había servido al Señor. Toda la vida había estado en el templo del Señor, había estado pendiente del servicio al Señor. Y dice que este hombre Elí, más adelante, si usted quiere, lo puede estudiar en la Biblia, pero dice que Elí no fue un buen sacerdote, no porque fuera un hombre con pecado, sino porque era un hombre débil de carácter. Y Elí tenía 2 hijos, y esos 2 hijos habían hecho y deshecho en el templo del Señor. Y vinieron muchas desgracias al pueblo de Israel por causa del servicio de los 2 hijos de Elí. Muy bien. Durante toda su vida Samuel había sido un buen juez y un buen líder. Vamos a la palabra, por favor. En Primera de Samuel, capítulo 8. Los que tienen su Biblia ahí, le invito, la electrónica, la impresa, no importa la espada. Unos espada láser, otras espada de metal. Muy bien. Primera de Samuel, capítulo 8.
En este capítulo nos dice ya que Samuel, después de haber pasado muchas cosas en Israel, nos dice que Samuel envejeció, ¿cierto? Y aquí hay personas mayores, y hay personas mayores que muchas otras le dicen, no, mira, sabes que es que tú ya no sirves para esto, es que tú ya estás muy viejito, es que tú ya no tienes fuerza, lo que quiero es cuidarte. Y hay veces que eso es verdad, pero hay muchas otras veces que no es tan cierto, lo que quieren es hacerte a un lado, ¿ok? Y entonces en el verso 2 y 3 de 1 Samuel capítulo 8 dice, y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre segundo Abías, eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esos dos hombres de los que está hablando aquí eran los hijos de Samuel. Y entonces usted dirá, uy, pero ¿cómo así? Si Samuel, tremendo profeta, tremendo hombre de Dios, y sus hijos resultaron tan bien casposos como los hijos de Elí. Usted podría pensar, no, un profeta y todo, y vea, no hizo bien la tarea, no levantó bien a sus hijos. A primera vista podría parecer que Samuel no hizo bien, pero allá en el versículo 3 dice algo que es la clave. Dice, ellos, los hijos de Samuel, no anduvieron en sus caminos. Es decir, los hijos tomaron una decisión diferente que la de su papá. Para todos ustedes que tienen hijos acá, todos los papás intentan levantar a sus hijos con los principios en la palabra del Señor. Intentan darles el mejor ejemplo, intentan darles lo mejor de lo que pueden, pero aún así, muchas veces usted no va a poder evitar que sus hijos tomen malas decisiones. Y la peor decisión de todas es que sus hijos anden lejos de la presencia del Señor. Samuel había caminado durante toda su vida por un camino recto, porque así fue educado en el templo del Señor, recuerde. Entonces no podía caminar este hombre de otra manera. Siempre había honrado a Dios con sus comportamientos y con sus acciones. Pero cuando sus hijos crecieron y tomaron esta decisión, a mucha gente del pueblo, de la nación, no le gustó. Y entonces esa gente, que tal vez eran hombres adultos, así más o menos cuarentones, como muchos de los que vemos acá, se acercaron a Samuel y no vieron en él al profeta que había servido al pueblo. No vieron en él al hombre de Dios que había permitido que Israel se mantuviera cohesionada como nación. Vieron a un viejo. Vieron a un hombre que había desperdiciado su vida. Vieron a un hombre que tal vez respetaron, pero que en este momento, por causa de sus hijos, ya no había tal. En el versículo 5, 1 Samuel 8, verso 5, dice ahí la versión Reina Valera: y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. En otras palabras le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres viejo, tú ya eres viejo, tú ya no sirves para este trabajo. Mira tus hijos cómo están, mira, ¿cómo vas a servir para esto? ¿Por qué no nos das un rey? En otras palabras, en términos coloquiales, estos hombres le dijeron a Samuel, estamos cansados de ti, no te queremos, no queremos a tus hijos, y lo que queremos es un rey. Si usted fuera Samuel, ese hombre que durante toda su vida, desde niño, sirvió a su Dios primeramente, y en segundo lugar a su pueblo, ¿usted qué hubiera sentido en su corazón? Estos hombres que se acercaron aquí eran representantes de las 12 tribus. ¿Usted cree que esa gente con cuánto tiempo de anticipación tuvo que juntarse para hablar? Y decir, uy no, yo creo que ya es tiempo de sacar a Samuel. No, yo creo que sí, sáquenlo. Eso no pasó de la noche a la mañana. Un complot a espaldas de Daniel.
Y es que todos los complots tienen una particularidad: se hacen en lo oculto. Se hacen en lo oculto. Siempre el líder, el pastor, el rey, el presidente, el que gobierna, es el último en enterarse. No sabía absolutamente nada este hombre. ¿Sabe? Samuel, llegó un momento en el pueblo de la nación, en el pueblo de Israel, en un momento muy especial. Y era un momento en el cual el ejército había sido completamente diezmado. ¿Sí? ¿Se acuerda que le hablé de estos hijos de Elí, de los hijos del sacerdote Elí, que eran unos sinvergüenzas? Había en ese tiempo una confrontación con los filisteos. Durante un largo tiempo el pueblo de Israel tuvo confrontación con los filisteos. Y habían estado batallando, habían estado en guerra durante un tiempo bien largo. Y usted y yo sabemos que el arca del Señor representaba la presencia del Señor. Y cuando llevaban el arca a la batalla, significaba que Dios iba a ir delante de ellos, que Dios iba a pelear por ellos. Y en una de esas batallas, estos dos imprudentes, sin consultar al Señor, sin decirle nada a su padre, llevaron el arca allá. Y pasaron dos cosas. Uno, el arca fue capturada por los filisteos. El arca de la presencia del Señor fue capturada por los filisteos. Y en segundo lugar, 30,000 personas, 30,000 israelitas, más o menos el 80% del ejército de Israel fue diezmado. El ejército completo de una nación fue diezmado en un solo día. Y después, con el remanente de lo que quedaba en ese ejército, dijeron: vamos a rescatar el arca, y mataron 4,000 más. 4,000 más, 34,000 personas. Entonces, ese ambiente en la nación era un ambiente de tristeza, porque estaban las viudas, ¿cierto?, de todos esos soldados que mataron, niños huérfanos, en fin, era un ambiente de desconsuelo. Y dice la palabra, si usted estudia el libro, perdóneme, que Samuel siguió llevando la palabra del Señor por todo el país, llevando consuelo y llevando promesas. Sin embargo, aquí le están diciendo: ¿sabes qué? Tú ya estás viejo, tú ya no tienes la fuerza, tus hijos son un mal testimonio y queremos otro que nos dirija. Y dice ahí en el verso 6 que Samuel no le agradó esto que dijeron: danos un rey para que nos juzgue. Sin embargo, él no les dijo nada y oró al Señor. Cuando usted lean una noticia de este tipo, ¿cierto?, ¿usted qué pensaría en su corazón? ¿Será que yo hice algo malo? ¿Será que tal vez no obré como debería? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que de verdad no soy apto como ellos dicen? ¿Será que en verdad estoy haciendo las cosas tan mal, que he hecho las cosas tan mal todo este tiempo que ya me quieren quitar? En la carne uno pensaría eso. Sin embargo, dice ahí que Samuel cayó y oró. Cayó y oró. Muy bien. Y sigue el verso 7, que para mí es clave en este mensaje. Le dice Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. En otras palabras, ¿qué le está diciendo Dios a Samuel? ¿Sabes qué? Tranquilo, no lo tomes personal. No es a ti al que han rechazado, es a mí. No tomes esto personalmente, no se trata de ti. Y después de que yo creo que el Señor le da esa palabra a Samuel, yo creo que él diría: ¿usted cree que él tuvo paz inmediata? Él era un hombre como usted y como yo. Seguramente que su carne estaba alborotada por ahí, y seguramente tendría su rabiecita y dirá: ¿pero por qué? ¿pero por qué hicieron esto a escondidas? ¿Pero por qué? Porque es la carne de todos, ¿cierto? Yo recuerdo cuando estaba niño, en los colegios siempre hacían estos equipos de fútbol. Todos jugamos campeonatos de fútbol, ¿sí o no? ¿No? En Venezuela campeonatos de béisbol. Muy bien. Pero hacían estos campeonatos, y entonces siempre las dos personas que más jugaban escogían el equipo, ¿no? Entonces, venga, los dos duros del salón: hey, usted. Y entonces cada uno iba cogiendo ahí los refuerzos.
Y entonces los que eran malitos llegaban y saltaban, hey, aquí, se ponían de frente, miraban aquí para ver si los escogían, y siempre era, al último, bueno, usted venga para acá, el más tronco de todos. Y uno decía, bueno, ¿de qué juega usted, arquero? Usted no juega nada, ¿cierto? Porque era el más malo. Muy bien. Muchas veces a usted lo van a desechar para formar parte de un equipo. Usted solo se debe preocupar de tener el corazón correcto para que en el tiempo correcto Dios lo elija y lo levante, como hizo con Samuel. Muy bien. Seguramente, como le decía ahorita, esta gente había estado discutiendo entre ellos, hey, yo creo que lo mejor es que este ya lo quitemos, pongamos a este otro. Ustedes tienen un candidato para rey, usted tiene un candidato para que gobierne. ¿Cuál será? ¿De dónde vendrá ese candidato? ¿De dónde vendrá ese rey? ¿Cuántos sabemos que en este tiempo estamos en tiempo de elecciones? ¿Ha visto? Todos conocemos los candidatos y hemos mandado un montón de mensajes por el Facebook, ¿cierto? Yo soy uno de ellos, hermano, no me da pena decirlo, ¿verdad? Pero hemos mandado un montón de mensajes por el Facebook y usted ve que en las contiendas comienzan a sacarse los trapos al sol unos de los otros. No, este dejó quebrada la ciudad, este hizo no sé qué, ay sí, pero usted es el que dio falsos positivos, usted no sé qué, y sacan todos los trapos al sol, pero ninguno es capaz de reconocer que esa persona hizo algo bueno, algo, así sea una sola cosa. Ninguno es capaz de reconocer eso, como muchas veces nosotros cuando juzgamos no somos capaces de reconocer que la gente ha hecho cosas buenas, que la gente ha hecho cosas buenas por nosotros, que ha hecho cosas buenas por la iglesia, que ha hecho cosas buenas por su familia, que ha hecho cosas buenas por su ciudad, por su nación, en fin. Somos incapaces de reconocer eso. Y cuando vienen esos comentarios, ¿qué pasa con su corazón? Se duele. Nuestro corazón se duele cuando escuchamos murmuraciones en nuestra contra, ¿cierto? Cuando usted sabe que hay una persona que está murmurando en su contra y es una persona que es cercana a usted, una persona que usted quiere, que usted aprecia, ¿qué pasa en su corazón? Ay, uno siente ya como un dolorcito, a veces un dolorzote dependiendo de quién sea, ¿cierto? A uno le duele porque uno no es de Copor. Esta gente está frente a él, frente a Samuel, y yo creo que en la mente de Samuel están retumbando las palabras que le acabo de leer. ¿Sabes qué? No te lo tomes personal, no se trata de ti. Ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Y yo me preguntaba, ¿por qué Dios dijo esto? Y recordé que Samuel, como le dije al principio, era un siervo de Dios desde niño. Desde niño había sido llamado por el Señor. Desde niño había sido llamado por el Señor. Le voy a contar un pequeño secreto. Ese mismo consejo que Dios le dio a Samuel es el mismo consejo que Dios le da a usted, a usted, a usted, a usted. ¿Sabes qué? No se trata de ti, no te lo tomes personal. Usted y yo conocemos personas que apenas le dicen no, uy, eso se mete en una ofendida, como si uno hubiera hecho, como si uno le estuviera diciendo, es que la tengo contigo, te tengo entre ojos, es que lo tengo aquí. ¿Conocemos? Muchas veces nosotros hemos sido esos, que somos sensibles, demasiado sensibles. Muy bien. Dios te dice, ¿sabes qué? No te irrites, no se trata de ti, no es sobre mí, se trata de Dios. Mire lo que dice la palabra, las palabras de Jesús en Lucas 6, por favor, versos 27 y 28. Resulta que cuando proceden contra usted, usted tiene dos opciones contra sus enemigos: o se ofende, reacciona y busca hacer el mal, o hace lo que nos dice Jesús aquí en este pasaje. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que os aborrecen. Amad a vuestros enemigos y haced el bien a los que los aborrecen. Yo no tengo conciencia, no conozco ningún enemigo, pero muchas veces he estado ofendido con personas. Y cuando usted se ofende con alguien, de su corazón voluntariamente brota hacerle el bien.
Oiga, voy a hacerle un regalito, voy a invitar a almorzar a esta persona que me tumbó la platica. Hermano, ven a almorzar en mi casa. Sí, eso sale de su corazón. Voy a comprar un regalo, un obsequio, lo voy a honrar. Sí, eso sale de su corazón. ¿Cierto que no? Porque lo que sale de nuestro corazón es el deseo de que, sí, uno no le ora al Señor, Señor, no. Pero si le pasa algo, muchos dicen, ay, no me alegro, pero siento un fresquito. Porque esa es nuestra naturaleza. A vosotros los que oís, comienza este verso. O sea, usted que está escuchando en este momento, usted que tiene oídos espirituales para hablar, no los físicos, oídos espirituales, a usted le dice el Señor, ame a sus enemigos y haga el bien al que lo aborrece. Y sigue el verso 28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. No sé si usted ha sido víctima de una calumnia, pero hermano, yo le digo que eso es una cosa bien fea. Porque la persona que habla, lo primero que hace es contaminar a todos los que están alrededor, contaminar a todo su entorno. Y muchos de esos contaminados no tienen el discernimiento para saber que les están mintiendo. Contaminan y siembran el mal, y cuando usted se entera quién hizo eso, ¿usted cómo se siente? ¿De lo lindo? Se siente maluco, ¿sí o no? Bendice al que te maldice. ¿Cuántos hemos tenido jefes caspas? Pero caspas. Mira, es difícil cuando un jefe es injusto que de tu boca salgan palabras de bendición. Pero Dios está diciéndote aquí, ¿sabes qué? Es necesario que bendigas al que te maldijo. Es necesario que bendigas a ese que habló mal de ti. Es necesario que bendigas al que te hizo la vida imposible. Es necesario que bendigas al que murmuró, al que levantó un falso en tu contra. Es necesario que lo bendigas. Y el verso, y dice aquí, bueno, en otra versión dice, en la nueva versión internacional dice, pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por todos los que los maltratan. Oren por todos los que los maltratan. Hay maltrato verbal, ¿cierto? Hay maltrato de cuando la gente es injusta contigo, ¿correcto? Si a ti tu jefe te va a sacar de un lugar y no te dice ni qué pasó, ¿tú cómo te sientes? Maltratado, ¿correcto? Si a ti tu jefe te despide y no te dicen, listo, bueno, me va a despedir, ok, pues es su empresa, pero si me va a despedir, pues al menos dígame por qué. Y cuando no te dicen nada, ¿tú cómo te sientes? Maltratado, así de sencillo. Muy bien. Y dice aquí, ora por los que te maltratan. Tiempo presente. No tiempo pasado, tiempo presente. Ora por ellos. Si usted está siendo maltratado en este momento, le está diciendo el Señor, ¿sabes qué? Es tiempo de que ores por esa persona. Porque curiosamente, a veces la oración suya es la única que alguien va a levantar por esa persona que lo está maltratando. ¿Y quién conoce al Señor? Usted es el que conoce al Señor. Decía nuestro pastor en una predicación, cuando alguien le hace la vida imposible, le corresponde a usted ser ese vehículo de bendición, porque usted es el único que tiene el amor de Dios en su corazón. Tal vez la otra persona no lo tiene. Pero si esa persona también tiene a Dios en su corazón, yo le invito a que reflexione y piense, wow, yo verdaderamente estoy maltratando a las personas cercanas a mí. Hay papás maltratadores, hay mamás maltratadores, líderes maltratadores, jefes maltratadores. A veces nosotros somos los maltratadores. Porque cuando hablamos de esto, nosotros siempre pensamos que el que maltrata está afuera. Es decir, uno siempre piensa que uno es la víctima. Mentiras. A veces usted es el maltratador. Muy bien. El verso 31 de ese mismo capítulo, ahí en Lucas 6, dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
¿A usted quiere que lo traten bien? Sencillo, trate bien. ¿Usted quiere que la gente no murmure ni levante falsos con usted? Sencillo, tenga su boca cerradita. O cuando va a hablar, hable palabras que sean de bendición. ¿Usted quiere que la gente sea sincera, honesta, genuina con usted? A usted le corresponde ser de la misma manera. Si usted alguna vez ha dicho estas palabras, es que esa persona más hipócrita, no me gusta ni tratarla, y usted la trata y la saluda, usted está siendo hipócrita. Usted quiere sembrar, quiere tener cosas buenas de la gente, siembre cosas buenas en la gente. Amad pues, en Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Uy, ¿cómo así? ¿Dios es benigno con los ingratos y con los malos? Lo dice la palabra. Está diciendo, tú tienes que ser benigno con ellos porque Dios es benigno con ellos. Usted recuerda que Jesús dice, ama a tus enemigos, hazles el bien y tu recompensa será grande. Hace un tiempo, en la época, en 1929 fue la Gran Depresión en Estados Unidos y muchísimas empresas grandísimas, digamos casi que multinacionales, quebraron, pero había una empresa de mensajería muy grande que era adjunta, digamos, al Correo de América, y esa empresa necesitaba un capital, muy bien, y la persona de la competencia de esa empresa eran como enemigos los dos presidentes de las empresas, pero enemigos de esos que se hacen cosas feas. Y uno de esos hombres conoció al Señor, y el que estaba quebrado necesitaba un capital para poder resurgir su empresa. Y este hombre, el que conoció a Dios de manera silenciosa, le prestó, o sea, hizo a través de un tercero, de un inversionista, depositó ese capital en la otra empresa, y esa empresa pudo salir adelante, ¿verdad? Y este hombre, el de la empresa que estaba en quiebra, durante todo eso, después que se levantó su empresa, él nunca supo que fue su competencia el que lo ayudó, nunca jamás supo. Pero un día, por esas cosas de la vida, como en las novelas, se conocieron los hijos del uno y los hijos del otro, y entonces esos dos hijos formaron un matrimonio. Muy bien. Y el señor que le había prestado el dinero enfermó muy gravemente de un cáncer, y ya en el lecho de muerte le dijo a su hija, cuídalo a él y cuida a mi enemigo. Y el esposo de esta pelada le dijo, ¿cómo así? No entiendo. Y ella le contó, y este hombre fue y le contó a su padre, ¿recuerdas hace 30 años cuando tú estabas en la quiebra? El que te ayudó fue tu enemigo. ¿Usted qué cree que sintió ese hombre? Al que le hizo, que siguió pensando que tuvo veneno en su corazón todo el tiempo de saber que su enemigo era el que lo había ayudado, de que su enemigo era el único que le había tendido la mano. Ese es un testimonio de Jesús, y es un testimonio real. Esto que le estoy contando no es una fábula, no es un cuento, es un testimonio real. ¿Seríamos usted y yo capaces de hacer lo mismo? ¿De hacer semejante bien al que nos hizo mal durante toda nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Lo vamos a tomar personal? ¿Vamos a tomar personal cada vez que nos maltratan? ¿Vamos a tomar personal cada vez que nos ofenden? ¿Vamos a tomar personal cada vez que se han portado mal con nosotros? La respuesta es no. No. ¿Cuántos de ustedes aquí se consideran cristianos? Levanten la mano. Muy bien. Si verdaderamente usted es cristiano, yo le invito a que vayamos a 1 Corintios, capítulo 6.
Versos 19 y 20, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Y termina el verso: por tanto honren a Dios con su cuerpo. En otras palabras, tú no eres tuyo. Dice aquí la palabra, dice: ustedes no se pertenecen a sí mismos, es decir, usted no es su dueño para reaccionar como usted se le da la gana. Usted tiene un dueño. Le hablo aquí a los que pertenecemos a Cristo Jesús. Tenemos un dueño que pagó un precio por nosotros, precio de sangre. Nosotros no nos gobernamos a nosotros mismos y tampoco gobernamos nuestras emociones. ¿Es cómodo sentir rencor? Súper cómodo. ¿Es comodísimo no perdonar? Súper cómodo. Pero como Dios no nos mandó a la comodidad, Dios no te mandó a ti y no me mandó a mí a la comodidad. Dios te ha comprado, Dios te ha encargado, Dios te ha empleado como tu siervo. Tú fuiste comprado por un precio. Así que cuando la gente te odia, te maldice, te maltrata, lo que está haciendo es maltratando a un siervo de Dios. Y no sé si usted es consciente de lo que significa maltratar a un siervo de Dios. Eso no es un juego. No es un juego. Recuerde, no se trata de usted, ya no. Ahora se trata de Dios. Cada vez que lo han ofendido y lo han maltratado, si usted está en Cristo, ha maltratado a un siervo de Dios. Hace un tiempo, usted sabe que en Estados Unidos la Biblia fue sacada de muchos. La Constitución de Estados Unidos se basaba completamente en versículos de la Biblia, toda la Constitución. Y desde los años 60 para acá fueron eliminando artículos y acomodándolos de tal manera que los hombres, muchos podían tener otras libertades. Fueron flexibilizando su moral y flexibilizando sus principios, ¿verdad? Había una mujer, se llamaba Kaylee Rogers. Esta mujer fue una activista una activista cristiana en contra de los derechos homosexuales que comenzaron a ganar terreno, ¿verdad?, en Estados Unidos de una manera impresionante. Y esta mujer, ella comenzó, digamos, llamando a todos sus vecinos, convocando a todos los vecinos. Al frente de su casa había un parque, y en ese parque estaban reuniéndose los homosexuales de común. Y entonces ella puso en alerta a los hijos: mire, tenga cuidado con sus hijos, porque es que están estos señores. Y ella comenzó a hacer eso y salía con carteles, primero muy decentemente, pero entonces esta gente comenzó a agredirla. Comenzaron a agredirla, a gritarle, le tiraban piedras a la casa. O sea, fue una cosa tenaz. Y entonces esta mujer, de tener una propuesta pacífica, ya se buscó un combo, como decimos nosotros, se buscó otra gente, ¿no? Y entonces cada vez que los homosexuales tenían una manifestación, ella iba, iba armada, iba con carteles, gritaba, o sea, hacía las mismas cosas que ellos hacían. Muy bien, pero ella decía que estaba en Cristo. ¿Era malo protestar contra los homosexuales? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Lo malo era la manera como lo estaba haciendo. Y es que nosotros hay muchas cosas que hacemos, pensamos hacer, que son correctas, pero las hacemos de la manera incorrecta. Cuando usted está en Cristo, usted tiene que cuidar mucho la manera, porque en la manera usted guarda o daña el corazón de su hermano. Y nuestras maneras muchas veces no son las mejores. ¿Qué mérito tiene, dice la palabra de Dios, ser paciente con el que es bueno contigo? Eso no es ningún mérito. El mérito está en que seas paciente con el que es montador, con el que te hace la vida a cuadritos, con el que te daña, el que murmura, el que te chismea, el que te tiene en la mala, como se dice. ¿No le ha pasado que muchas veces la gente no le dice que lo tiene en la mala, pero la verdad es que lo tiene en la mala? Sus acciones, sus hechos dicen: ¿sabes qué? No quiero que estés conmigo, no quiero que estés cerca, no quiero trabajar contigo. No te lo dicen, pero sus hechos hablan.
Y a veces nuestros hechos hablan de que no queremos trabajar con alguien, no queremos estar con alguien. Los nuestros. ¿Mm? Si sufres por hacer el bien y lo soportas, verdaderamente esto es lo que Dios quiere, que tú hagas el bien. ¿Usted cree que es fácil hacer el bien al que lo dañó? Eso no es nada fácil. Usted en su carne no va a poder. Necesita el Espíritu Santo de Dios para hacer esto. Todos lo necesitamos. Todos. Jesús no cometió ningún engaño, jamás cometió pecado, jamás dañó a nadie, jamás. Y aún así lo insultaron, lo golpearon y lo crucificaron. Si a Jesús le hicieron eso, pues ¿qué nos espera a nosotros? Si a Jesús, que era Dios, le hicieron eso, pues ¿qué le espera a usted y a mí? Las mismas cosas. Pero recuerde, no se trata de usted. Ahora se trata de un siervo de Dios. Se trata de Dios. Jesús murió por las mismas personas que lo crucificaron. Jesús fue rechazado por su propio pueblo. Jesús tomó su abuso, soportó el dolor, porque su misión era salvarnos de los pecados. Ahora regresemos a Samuel. Vamos a ir a 1 Samuel 8, verso 9, porfa, Angélica. Recuerde, Dios esencialmente le está diciendo a Samuel, quedamos en esto antes de pasar a lo que hablé ahorita, que él no tomara esto personalmente y que se enfocara en él solamente. Muy bien. Entonces en el versículo 9 le dice, todavía no ha aparecido, 1 Samuel 8, verso 9, dice: ahora escúchalos, pero adviérteles solemnemente y hazles saber lo que hará el rey que reinará sobre ellos. O sea, está diciéndole, ok, ¿sabes qué? Ellos quieren un rey, listo, dales un rey. Eso es lo que quieren, listo, dáselos, pero hazles saber que eso va a tener consecuencias. Y Samuel hace eso. Y les cuenta, si usted ve todos los capítulos subsiguientes, los versos subsiguientes, Samuel les habla y les dice: ¿sabes qué? Mira, es que si ustedes hacen esto, va a pasar esto y aquello, pero aún así ellos quieren un rey. Y entonces en el verso 12 viene lo que en mi concepto es lo principal del mensaje que le quiero transmitir hoy. 1 Samuel 12, verso 23. Primera de Samuel 12, verso 23. Dice la palabra: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y luego él hace este comentario: en cuanto a mí, lejos esté pecar contra el Señor, al no orar por ti. Te voy a enseñar, te voy a instruir cuál es el camino bueno y recto. Y esto se los estaba diciendo a los que lo querían sacar. Estaba diciéndoles: ok, no hay problema. Si no quieren, si me quieren hacer a un lado, no hay problema. Dios me dice que no cese de orar por ti, que no deje de orar por ti. Pero cuando nosotros nos ofenden, inmediatamente nuestra reacción es: ah, ¿me la hizo? ¿Qué tal este? Yo ni voy a orar por este. ¿Qué tal? Es nuestra carne. Es nuestra carne la que dice: no, este mano, a metros de él, si no quiere conmigo, pues suerte es que le digo. Esa es nuestra carne. Pero Dios, gracias al Padre, maneja una lógica diferente. Le dijo acá a Samuel: ¿sabes qué? Ora por ellos e instrúyelos, muéstrales el camino bueno y recto. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso con el que nos hizo la vida a cuadritos? ¿Cuántos de nosotros le diríamos: ven, quiero que nos sentemos, vamos a orar, voy a orar por ti y te voy a enseñar cuál es el camino que a Dios le agrada? ¿Cuántos?
Yo creo que pocos, muy pocos. Si Samuel hubiera sido como usted y como yo, le hubiera dicho a estos hombres: ah, ¿no me quieren cerca? Listo, miren a ver cómo van a hacer. Porque así somos nosotros. Así es nuestra naturaleza. Ah, no quiere que lo ayude. Ah, no, listo, suerte. Suerte. Pero Dios no fue esa la instrucción que le dio. Le dijo: ora e instrúyelos. Ora e instrúyelos para que no se vayan a equivocar. En otras palabras, en ese del verso 12 en adelante, Samuel les está diciendo: ah, ¿no me quieres cerca? Pues lo siento, pero todavía voy a orar por ti. Ah, ¿no quieres que te hable? Lo siento, voy a orar por ti y te voy a decir lo que te puede conducir a la perdición. Voy a hacer todo lo que pueda para asegurarme de que te vas a convertir en el mejor hijo de Dios que tú puedas ser. ¿Usted sabe que hay personas que rehúsan hablar con los pastores? Que nunca van a una consejería porque dicen: no, yo y el pastor ahorita me comienza a dar varilla este mano, qué pereza. Pero ¿sabe qué? Nuestra misión es hablarle de parte del Señor, y que usted se convierta en el mejor hijo que usted pueda ser, mejor hijo de Dios que pueda ser. Amén. Samuel decidió no tomar su rechazo como algo personal. Él decidió no responder al abuso, ojo, diciendo ojo por ojo. Ah, ¿me la hizo? Ah, pues yo también se la voy a hacer. Tranquilo, que es juego largo y desquite. Eso decimos nosotros, lo hemos dicho muchas veces. Y si no lo ha dicho, créame que lo hemos pensado el 100%. Ah, ¿usted no ha hecho eso cuando le hacen algo y dice? ¿No ha hecho eso? ¿No ha hecho eso mentalmente, su mente? Deje que ahorita usted está gozando, pero espere y verá. Dios no quiere que lo tomes personal. Dios quiere que a ese que te está haciendo mal, tú seas el instrumento de Dios para ayudarle a ver la verdad, para ayudarle a discernir la verdad que él no puede ver. ¿Y sabes algo? Es posible que cuando tú le hables te rechacen. Es lo más seguro. Pero aún así tú no puedes dejar de hablar. Aún así tú no puedes dejar de bendecir. Aunque te digan: no quiero trabajar contigo, aún así no puedes dejar de orar por ese y trabajar para que la obra de Dios sea hecha, porque es que la obra es del Señor, no es de nosotros los hombres. Esta obra no es del pastor, no es mía. Esta obra es del Señor. Es del Señor. Y Él necesita que esa obra sea hecha sin contienda, sin resentimientos y sin amargura. A Samuel lo rechazaron. A Samuel lo descalificaron. También nos puede pasar a usted y a mí. Pero Samuel no se lo tomó personal. No quiere decir que no se sintió mal, seguro que sí. Pero inmediatamente escuchó esa voz de Dios que le dijo: no es contigo. No es contigo, tranquilo. Guarda silencio. Hay personas que te dicen: oye, hermano, ¿y usted por qué se quedó callado? ¿Y usted por qué no habló? Pero eso es un abuso. Yo he pensado muchas veces así. Pero después de preparar este mensaje, entendí que es sabio callar muchas veces y dejar que el Señor obre y el Señor hable al corazón de todos nosotros. Amén. Padre de gloria, te doy muchas gracias, Dios, por esta mañana que nos has permitido estar en tu presencia, Rey. Yo oro en este día, Dios, por todo aquel, Dios, que ha sido rechazado. Oro por aquel que ha sido descalificado. Oro por aquel, Dios, que le han hecho mal, Señor, y su corazón ha sido dañado y se ha llenado de rencor y de argumentos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Rey de la gloria, que todos ellos, Señor, tengan un corazón sano para contigo primeramente, Dios. Que todos nosotros podamos hacer aquello que tú le dijiste a Samuel: ora y bendice. Ora y sé bendición.
Ora y haz el bien por encima de todas las cosas. Lo más importante eres tú, Señor Jesús.